chicas, les damos la bienvenida a esta tercera edición de las Jornadas de Investigación en Artes Escénicas que organiza el Grupo de Estudios en Artes Escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es un placer contar con ustedes hoy y desde ya y en principio agradecerles mucho su participación con sus trabajos y sus tiempos para estar aquí. Esta mesa que nos encuentra se llama Perspectivas Plurales en torno a la investigación escénica y el primer trabajo que vamos a escuchar es de María Victoria Rodríguez y se titula Investigar la formación docente en teatro con perspectiva de género, una mirada desde la propia práctica en 4 escuelas secundarias con orientación en arte en Tandil. Le cedemos la palabra, Victoria. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Ahí compartimos pantalla. Bueno, como ya les contó María, se titula Investigar la formación docente en teatro con perspectiva de género, una mirada desde la propia práctica en 4 escuelas secundarias con orientación en arte en Tandil. Quiero contarles que en mi caso estoy estudiando el doctorado en artes en La Plata, soy de la Corte 2023, comencé el año pasado. Y por otra parte, soy docente, investigadora extensionista en la Facultad de Arte UNICEN en Tandil, entonces mis estudios se relacionan y tienen vínculo con esos trayectos. Bueno, podemos continuar. Bien, la elección de las escuelas, ¿sí? Se seleccionan estas escuelas, en principio, por sus zonas, porque son orientaciones que tienen orientación en arte, son distintas orientaciones en arte, una pertenece a teatro, otra a danza, otra a 2 artes visuales, pero en una de esas 2 de artes visuales yo trabajo, por eso selecciono 2. Una donde esté en ese lugar, digamos, y otra donde sean otros los docentes de teatro que estén trabajando. Trabajamos en un proyecto de investigación sobre los directivos, sobre las políticas educativas, y para eso hacemos un estudio en varias escuelas en Tandil. Son más las que trabajamos, pero yo tomo estas 4 porque tienen un hincapié importante en lo que yo trabajo en mi cotidianidad y estudio actualmente, ¿sí? ¿Podemos continuar? Bien, y acá donde me voy a detener para contarles en qué consiste la instancia en la que estoy, ¿sí? Por un lado, estoy como indagando estas escuelas y viendo quiénes son los docentes de teatro que están a cargo en las escuelas. Como bien les mencioné previamente, las orientaciones son en artes, pero no todas son en teatro, entonces en algunas el teatro está como una materia complementaria y la tienen un solo año. Entonces también hay un estudio, digamos, puntual de cada escuela donde no es la misma, digamos, no está visto de la misma manera el teatro y tampoco tienen una carga horaria tan amplia en todas. En la que más tienen carga horaria es la orientación en teatro, que es la escuela 15. Y me detengo a contarles que lo que vine observando hasta acá es que se está utilizando mucho o se está trabajando una técnica que es la técnica del biodrama de Ivy Telas, donde ella menciona acerca de lo que es la biografía personal, ¿no? Trae a colación esta idea de contar tu propia historia, ¿no? A través de recortes de tu vida, una selección. Y si bien hay distintas maneras de denominar, por supuesto, y distintas técnicas en el teatro, se nota que hay una gran preponderancia por la escucha del otro, por saber qué quiere trabajar el otro. Entonces, lo que se viene observando es que los estudiantes quieren trabajar sus historias o quieren trabajar temas que los interpelen. Entonces hay un trabajo que, si por ejemplo en algunas escuelas se trabaja una obra clásica, igual es tomada e interpretada teniendo en cuenta esas historias, esos trayectos, ¿sí? Como que se interviene. Bueno, por ese lado también actualmente me focalizo mucho en mi formación y en mi recorrido personal y yo trabajo de esa manera, porque como les mencioné, yo estoy en una de las escuelas. Bueno, y por otra parte, contarles
que con respecto a la perspectiva de género, lo que se viene vislumbrando es que también esta técnica, como interpela a las personas y trabaja sobre tu propia historia, aparecen cuestiones que tienen que ver con cómo queremos ser vistos, qué queremos contar de nosotros, nuestra propia identidad. Y eso es lo que me parece atractivo, digamos, de la actualidad, ¿no? Del teatro contemporáneo, que viene a traer a colación estas cuestiones. Mi idea es poder, digamos, en la próxima instancia, que si querés podemos compartir la otra filmina, es hacer un análisis, ¿no? Porque estoy haciendo cosas en simultáneo que después tienen su unión. Hacer un análisis de qué? De las normativas, de las leyes de cada escuela, porque, digamos, a partir de que se aprueba la ley de la ESI, en el 2016, esa ley implica que sea obligatoria. Entonces, ver en esas leyes, en las normativas del colegio, digo normativas porque también hay normativas de provincia, digamos, donde cuestionan y tensionan estas realidades. Entonces, ver si realmente en las escuelas todas esas normativas y leyes son abordadas y de qué manera. No en la escuela en su generalidad. Volvamos a que yo trabajo con teatro, digamos, los docentes de teatro. ¿Sí? Si en algunas escuelas está la orientación, son o más de un docente o el mismo que está en varios cursos, digamos, eso sí. Pero bueno, se empiezan a notar ya desde las leyes, las normativas y el análisis de cada instituto, se empiezan a notar diferencias que también son pertinentes porque son instituciones diferentes, digamos, y maneras de abordar diferentes las situaciones. Después focalizarme puntualmente en cada docente cómo trabaja el teatro y cómo vincula esos contenidos de la ESI, y habla en particular de la perspectiva de género, en sus prácticas. ¿Sí? Y en simultáneo, como les contaba, lo que está preponderando es esto de la historia personal. ¿Sí? Bueno, estoy como en el inicio de esta investigación. eh, Posiblemente sea, digamos, lo es, pero va mutando en base a los seminarios que uno va cursando del doctorado y también a la historia del recorrido personal, el tema, si se quiere, pero prepondera tener en cuenta, digamos, esto, el teatro y de manera transversal la ESO, ¿sí? Bueno, después por otra parte, eh, decirles también que, bueno, en los trabajos prácticos y demás que uno va realizando, quizás tiene en cuenta una de estas aristas, como para ordenarse en cuanto a la investigación. Por eso les cuento que hay cosas que se dan en simultáneo, ¿sí? Bueno, eso sería como mi trabajo. Podemos pasar a la otra filmina. Bueno, muchas gracias. Trato de resumir porque es un trabajo muy amplio. Hoy elegí detenerme más que nada en esto de la técnica del biodrama, también atendiendo que estamos en jornadas escénicas y me parece como lindo compartir esa instancia, ¿no? De cómo uno está mirando el teatro desde acá. Bueno, muchas gracias y después cualquier duda, lo que quieran comentar, lo charlamos. Bueno, Vicky, muchas gracias. Muy interesante. Queremos más, queremos más. Si les parece, seguimos con quien va a exponer ahora, que es Fuala Marín, Políticas de Archivos de Artistas Escénicos de la Recuperación Democrática. Memorias del Teatro de Córdoba a través de la Casa Museo de Pancho Sarmiento. Fuala, si querés, te escuchamos. Acá. Em, Buenos días, buenas tardes. En el momento que sea que vean esta mesa, quisiera empezar presentando pantalla. Díganme si se ve bien, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que quisiera comentar hoy con ustedes, compartir, es parte de mi proyecto postdoctoral, en el cual estoy trabajando con un periodo particular del Teatro de Córdoba, que es en los años 80, precisamente del 83 al 89, considerando que este periodo en particular
contribuyen mucho a la articulación entre el pasado de los 70 y 60, que es como súper potente en Córdoba, de decir, Córdoba, creación colectiva, bueno, eso es una práctica que estuvo arraigada particularmente en el periodo de los 60 y los 70, entonces, cómo eso llega al periodo contemporáneo y hoy podemos reconocer ese pasado que pasó hace más de 50 años en las prácticas contemporáneas, va a tener que ver con lo que pasó en los 80. Entonces los 80 trabajando como una bisagra, no solamente para la forma en que hacemos el teatro en el presente y cómo recuperamos el pasado, sino la forma en que ese periodo, el teatro de ese periodo, no solamente afecta al mundo del teatro, que es donde yo pertenezco, sino que afecta a la democracia, al conjunto social. Entonces, ahí esta investigación tiene ese pivot de yo perteneciente al campo teatral, hacerme preguntas sobre las formas en las que hacemos teatro, pero también reconocer los aportes que el teatro hace al conjunto social. Así que en esta oportunidad quisiera contarles particularmente de uno de los hacedores que constituyen uno de mis informantes clave, digamos, uno de los recordadores seriales, le vamos a poner, de este periodo, que es Pancho Sarmiento, Francisco Sarmiento, que fue bueno, es una figura muy importante de un largo periodo del quehacer teatral, porque él comienza su actividad en los años 60 y se jubila alrededor del año 2010 de su cargo de iluminador del Teatro Oficial. Así, ha tenido cargos muy importantes, digamos, en el marco del Teatro Oficial, pero siempre participó del Teatro Independiente. De hecho, ha sido iluminador de grandes figuras que han entrado a la plana nacional, como Paco Jiménez, y ha trabajado también en el medio comercial. Es como un jugador de muchos campos, pero no solo eso. Pancho tiene la particularidad de ser alguien que recuerda, una voluntad una gran impronta en la búsqueda del recuerdo. Por eso, siempre que yo hacía una entrevista a cualquier otro, decían, tenés que hablar con Pancho. Bueno, finalmente, este laburo de hablar con Pancho me lleva a una casa que yo voy a retomar este concepto que aparece en el diccionario de lo contemporáneo de las casas museo, y en otros lugares también, porque lo público y lo privado se articulan en ese espacio de una manera que no se articula en otras fuentes de este periodo, como podría ser en los archivos oficiales. O sea, no se articula el pasado de una forma tan fehaciente, vamos a decir, como pasa en esa casa. Entonces acá, como capaz que ya me adelanté con la primera diapo con esta, pero bueno, los archivos personales como una manera de retornar al pasado y como una práctica en sí, una práctica de resistencia. Este periodo de los 80, además, constituye un momento de encuentro de fronteras. Hay una serie de historiadores que hablan de Córdoba como una ciudad de fronteras, pasan, digamos, desde la colonización al presente, solamente que por el presente hacen algunos ajustes para pensar a esta ciudad como una ciudad de fronteras, o sea, un lugar donde se encuentran las fronteras. Convengamos, nosotros tenemos amigues de todas las provincias. ¿Por qué pasa eso? Porque es un territorio de encuentro. Y en el teatro, en ese periodo, se da de una manera particular. ¿Por qué? Porque en el retorno de los exilios y de los incilios, el quehacer teatral se empieza a nutrir de un montón de concepciones y de prácticas que provenían de otros territorios y de los aprendizajes que las personas que se habían exiliado trajeron de esos territorios. Entonces es como un lugar muy rico para poder ver todos esos nuevos ingredientes que hoy en el teatro contemporáneo los encontramos naturalizados, pero quizá lo que estamos haciendo es ensayar como un grupo de México o un grupo de Brasil. Entonces, en esa búsqueda también estoy. O Ecuador, o de la URSS, la URSS, digamos, así, la Unión Soviética. No, yo ensayé con la directora tal de la Unión Soviética, me decían en una entrevista hace poco. Entonces digo, el teatro que se hace en la Sala de la Luna tiene algo que yo no me imaginaba de dónde venía.
Bueno, y otra cuestión de por qué este periodo también es un periodo que articula fronteras es por la fuerte presencia de los festivales, no solamente de los grupos que venían a los festivales de Córdoba, que fueron muy relevantes acá para el conjunto social, sino también porque los grupos viajaban, en virtud también de una figura súper importante que era Carlos Jiménez, que él se exilió en los años 50 y se convirtió en un director de un festival súper importante para el teatro, que es el Festival de Caracas, y este director era de Córdoba, entonces de vez en cuando venía y montaba obras, y esas obras en general tenían unas giras súper prolíferas, y además él llamaba a sus colegas para participar de otras giras. Entonces era como un movimiento permanente, Córdoba en relación a Latinoamérica, y acá nos salteamos Buenos Aires, ¿no? Entonces la vía era directa en relación a las articulaciones de territorios, y esto vuelve lo de la ciudad de frontera. Bueno, ¿cómo volvemos en el tiempo? Esto ya adelanté un poquito recién, que me puse ansiosa y dije lo de los archivos públicos y los archivos personales. Pero tenemos tres maneras, digamos, identifico tres maneras de volver al pasado, volver en el tiempo. Una son los archivos públicos, otra serían los testimonios a los hacedores y a las hacedoras, y otro punto serían los archivos personales. En relación a los archivos públicos, no me voy a detener hoy, tengo otro trabajo en particular de esto, porque son bastante opacos los archivos públicos. O los archivos públicos son colecciones de un equipo de investigación que se circunscribió a recuperar material del periodo que le interesaba recuperar, o son trabajos que recuperaron documentos escindiéndolos de sus sujetos productores, lo cual para este trabajo evidentemente es un problema, porque quién guarda este programa y qué sentido guarda ese programa para ser guardado es relevante para entender cuáles son los intereses, las concepciones, lo que moviliza a esos artistas a recordar. Entonces, en la variedad de archivos públicos que hay, algunos están más completos, algunos solamente guardan un ámbito. Por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial guarda principalmente la producción que ha gestionado el Estado, pero se pierden otros circuitos, ¿no? Entonces, bueno, para poder alumbrar este periodo, los archivos personales se convierten en un espacio de resguardo, pero no es solamente a qué bien guardaron. Esto tiene una implicancia política que me interesa poner sobre la mesa. Acá estábamos en la puerta de la casa de Pancho, este es Pancho, este es el pasillo de ingreso a la casa, y todas las imágenes que están en este pasillo son obras que él ha mandado a fotografiar de muchos periodos, o sea, de los 60 a los años 2000. ¿Y cuál es? Acá ya se asoma un poquito su casa, ¿no? Pero lo que interesa de este archivo de Pancho y algunos otros que quizá en otros trabajos pueda comentar es que lo ha preservado a lo largo del tiempo, y que en esta incertidumbre de la vida privada, de repente, él tiene un afán de que ingrese al espacio de lo público, a compartirlo públicamente. Yo lo llamo por teléfono y digo, hola, soy la investigadora. Y porque él sabe que en el contacto que está teniendo en esta oportunidad conmigo, todo lo que él ha atesorado va a volver de alguna manera a ser compartido. O sea, hay una conciencia de eso, de cómo lo privado va a volver a lo público. Y también que estos archivos emergen como el último bastión para comprender las prácticas de la época, y es como un trabajo mutuo, digamos, tanto con él como con las lunas, que son Mónica Carboni, Graciela Albarén, Quicheteca Gablieto, saben que esto es así, digamos, que hay una labor política en esto que estamos haciendo colectivamente. Acá vamos a entrar a la casa de Pancho. Mi cameraman está acá en la mesa, que la camerawoman, la Victoria Bacaluso, y me acompaña en este itinerario. Acá estamos entrando a la casa de Pancho. Él tiene montada una muestra en su casa. Esos son recortes de producciones de él, entrevistas que le han hecho, festivales, esa parte de festivales internacionales a los que han asistido con obras. Tiene una pared con los premios que se ha ganado. Archivo personal de Pancho, digamos, acá lo que quisiera compartir son algunos registros
que nos habilitan como a dimensionar las políticas de archivo. ¿Y qué pasa con estas políticas de archivo? Yo propongo, mi hipótesis es que, ¿por qué guardaron? Por dos motivos principalmente. Por una pulsión de miedo y por una pulsión de alegría. Alegría lo vamos a tomar de este concepto de estrategia de la alegría de Jacob y Longoni, pensando que, para empezar, el miedo. ¿Por qué guardaron? Un poco para pensar que el horror no se repita, generar testimonio de algo que para ellos era importante, que era el teatro que habían llevado adelante a lo largo de todas sus trayectorias. No es que ellos guardan del periodo que yo voy a mirar, ellos guardan de toda su trayectoria. Son archivos que acompañan la trayectoria de los artistas. Y de alguna manera es como esto de establecer pruebas de verdad, de lo que habla Elizabeth Jelin, de esto pasó, esta visita, este viaje, nuestro teatro está tan bueno que estuvo en un festival de Nueva York. Y constituyen esto, una documentación, una preservación por el miedo que dio el periodo de los 70. Por el otro lado, la alegría la podemos pensar desde una búsqueda, que es lo que Pancho más transmite cuando uno la va a visitar, porque está súper entusiasmado, es la alegría de contar, miren lo que hacíamos, contárselo a las nuevas generaciones. Para mí no es casual que me abra la puerta a mí, a Victoria, a Paulette Urquina, con quien también hemos ido a visitarlo, porque sabe que somos del campo teatral, no somos investigadoras cualquiera, somos del campo teatral, actrices, directoras, docentes. Y él nos abre sus puertas y nos cuenta porque sabe que está compartiendo esos triunfos poéticos, esos triunfos políticos, y lo está compartiendo con las nuevas generaciones. Entonces, estas políticas de archivo son una política también de lucha y una manera de construir los sentidos de lo que yo voy a leer, sería la democracia sin porvenir. Bueno, les voy a seguir mostrando. Pancho también, otra de las políticas de archivo, además de la casa museo, es, y esto no es solo Pancho, sino que es algo que se repite, es construir el archivo a partir de un criterio. Bueno, siempre un archivo va a contar la historia personal, como uno quiere este afán autobiográfico. Los archivos personales están asignados por una intención autobiográfica. Pero esta intención autobiográfica construida a partir del currículum. Y acá el agente estatal afecta directamente las políticas de archivo porque a través de distintas convocatorias de premiaciones en torno a la trayectoria, los artistas de esa generación revisan sus archivos y construyen un recorte particular para poder mostrarse, a dar una versión de sí que meritúe y que merezca la pena ser reconocidos. Lo cual es muy complejo, no quiero entrar en eso ahora, pero la mayoría han construido sus archivos para poder contarse a sí mismas en virtud de un reconocimiento que puede ser simbólico o económico. En el caso de Cheteca Bableto y Las Lunas, lo han construido por una premiación que significa una cosa económica bastante significativa y bueno, ellas reorganizaron sus archivos en virtud de eso, ¿no? Un montón. Más allá de lo que han separado y no lo han incluido ahí, por ejemplo, todos los cuadernos de bitácora, que al Estado no le importa, bueno, pero a mí sí me importan, así que están ahí guardaditos en otras cajas. Y construyen, por ejemplo, series documentales, Pancho las construye a partir de sus roles de iluminación para música, para teatro, para ópera, para ballet, sus roles docentes, su participación en festivales. Esas son tiene la serie, esta uno de festivales, es un viaje de Córdoba en el espacio latinoamericano. ¿Sí? Impresionante. Y latinoamericano incluso a Estados Unidos. Bueno, y este es hermoso. No sé cómo. Son todas las credenciales, tienen varias pilas, ¿no? Está acá una toma cortita. Esa es una credencial del tercer Festival Latinoamericano de Teatro, ¿no? Ese es del Festival de las Colectividades en Altagracia, otro de las ese
a ver, este es el primer latinoamericano de teatro, esas son todas sus credenciales para entrar a los espacios, ¿no? Entonces él ha decidido guardar esto, esto que le permitía, o sea, él pertenecía, y este pertenecer ha sido atesorado. Ese festival nacional, porque se hacían los latinoamericanos y los nacionales, todos los años había un festival. Perdón, Paula, si se puede ir Sí, ya termino. redondeando. Gracias. El video Yapa. Bueno, y obviamente esos son bocetos de Rafael Reyeros, tiene un cajón de fotos todo desordenado, que también, bueno, son materiales que aún no están analizados, pero ya vamos acá en esta presentación a irles comentando algo, por lo menos de las políticas de Archie. Así que bueno, esa es como una pequeña linterna que ilumina el periodo de los 80 y del 83 al 89 y un poco para entender cómo puede funcionar la memoria y cómo la memoria nos alumbra también a la democracia que hoy también estamos construyendo. Entonces, me parece que esta investigación nos habla al tiempo que estamos viviendo hoy. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedaríamos con cada una de las ponencias, pero vamos a tratar de pasar así, después tenemos tiempo para intercambiar. Súper interesante, Paula, gracias. De verdad, que estoy tomando nota de todo lo que van comentando. Bueno, si les parece, seguimos con Victoria Bacaluso, cuyo trabajo se titula Archivar la práctica en los cuerpos, el proceso creativo de la actuación en ensayos teatrales. Victoria, todo tuyo el espacio. Buenas, bueno, yo no preparé una presentación, solamente voy a leer, eh, también para no irme de tiempo. Como bien decías, este trabajo se llama Archivar la práctica en los cuerpos, el proceso creativo de la actuación en ensayos teatrales. Forma parte de mi investigación doctoral en la cual estudio los modos en que actores y actrices crean durante los ensayos de procesos creativos de obras teatrales. Comienzo. Abordaremos la problemática del cuerpo como archivo para pensar la actuación en ensayos de obra de teatro. Esta propuesta de análisis de la actuación en los ensayos genera un viraje de la mirada hacia el proceso y sus procedimientos de creación, prestando atención sobre las maneras de crear actuación más que las actuaciones creadas. El saber actoral de un proceso creativo, teatral, se construye ensayo a ensayo. Ahora bien, la actuación es en tanto ocurre y en su condición presente, esta no puede detenerse, guardarse o conservarse intacta. Asimismo, entendemos que al crear la actuación de una obra de teatro, actores y actrices archivan en su experiencia corporal sensible los saberes creados de forma colectiva sobre la actuación en ese proceso de ensayo. Algunas preguntas que estructuran esta investigación se cuestionan sobre las formas en que se crea actuación en los ensayos e indagan en las operaciones que permiten afianzar la poética actoral de una obra, de una propuesta escénica. Al mismo tiempo nos interesa definir las estrategias metodológicas para registrar y documentar ese proceso de creación actoral en los ensayos. Invitamos a pensar si es posible considerar los cuerpos de actores y actrices como archivo del proceso de creación de la actuación en ensayos. Archivos en el cuerpo. Proponemos aquí que es posible pensar los cuerpos de la actuación como archivo de las experiencias creativas en los ensayos. La idea del cuerpo como archivo es pensada por Lepecki, 2010, vinculado a las recreaciones de obras pasadas de danza contemporánea, la generación de una nueva obra que recrea una anterior, y es en ese contexto que el autor entiende los cuerpos como archivo vivo de esa obra que funciona como un documento del pasado que se actualiza.
En la teoría de archivo se considera la dimensión del tiempo pasado como condición de los documentos que se interpelan en esa operación archivística. Muchas veces el trabajo de archivo refiere al tratamiento con y sobre documentos pertenecientes a generaciones anteriores o al siglo pasado. En este caso recurrimos al archivo para considerar, o al menos evaluar, una posible transposición. Trataremos la experiencia creativa de los ensayos que se albergan los cuerpos de actuación en tanto archivo. Este sería un archivo de un pasado hiper reciente. Nos referimos a lo archivado en el cuerpo del actor, la actriz, en su práctica creativa, dentro de un mismo ensayo, un lapso muy corto de tiempo, o en el pasaje de un ensayo a otro. Aquello que el actor, la actriz ensayan, se acumula, se procesa, resguarda y también se olvida o extravía en la experiencia de sus cuerpos, generando el archivo de las creaciones actorales en proceso para esa obra. Consideramos el cuerpo de actores y actrices como borde. Hablamos en estas jornadas hablan del desborde. Bueno, justamente por eso jugar con esa palabra, como un borde indefinido, vivo, difícil de delimitar, que contiene el archivo experiencial de la actuación en un proceso creativo teatral. A la vez que se genera la actuación de una obra en los ensayos, esta se archiva en los cuerpos de actuación que operan su práctica escénica creativa. Los archivos que alberga un cuerpo de actuación son marcaciones, secuencias de movimiento, gestos, modos de estar en escena, maneras del comportamiento físico, expresiones corporales singulares que no pueden detenerse o mantenerse inalterables, pero sí pueden quedar registradas marcando la experiencia del cuerpo de actuación. Es ahí que aparece entonces el cuerpo como archivo en la creación de la actuación. Actores y actrices en el ensayo trabajan con y sobre los archivos de su experiencia creativa inscriptos y plasmados en sus cuerpos. Al mismo tiempo que practican actuación, la archivan en sus cuerpos y con ese material configuran de forma caótica, yuxtapuesta, alterna, la poética actoral de una obra. El cuerpo archiva y el archivo se corporiza. El cuerpo genera actuación a la vez que archiva esa actuación, actualizando ese archivo corpóreo en cada ensayo y activando siempre una nueva actuación y en consecuencia un nuevo archivo. Sería erróneo pensar al archivo actoral como un método de guardado en el cuerpo, que aquí comprendemos el cuerpo como archivo mismo, la experiencia creativa de la actuación. Cito: pero ¿cómo podemos acceder al archivo, entrar al archivo? Si el archivo no es un almacén, como dice Nachbar durante su pieza, retomando el argumento de Foucault, sino en realidad un sistema, la respuesta es solo coreográficamente. Pues si algo sabe la coreografía, es que un archivo no almacena, actúa. Lepecki, 2010. Coincidimos con Lepecki y proponemos un salto disciplinar hacia el teatro para pensar que las formas de acceder a ese archivo de la actuación que marca la experiencia de los cuerpos es actuando. Al igual que la actuación, cito, la danza solamente puede encontrar su propio lugar archivístico en un cuerpo, móvil, fin de cita. Móvil, vertiginoso, impredecible, el cuerpo de actores y actrices experimenta, archiva esa práctica creativa de la actuación que hace posible su recuperación en los ensayos. Retomar el archivo anudado en la experiencia del cuerpo no es una tarea simple y no solo puede ser comprendida en términos de una recuperación total. Implica siempre una pérdida y comprende una nueva actuación que actualiza lo creado. Sin ser lo anterior, es la inscripción de una nueva acción. Esto es así porque no se trata de la recuperación de ese archivo corporal como, cito, un original siempre acertado, completo, fiel a su presunta autointegridad originaria, fin de cita, sino que proponemos pensar que el archivo referencia a una poética actoral singular que es creada en, por y sobre el cuerpo de actores, actrices, ensayo a ensayo. La permanencia de la actuación en los cuerpos, entre perder lo practicado y recuperar una búsqueda, un proceso.
se archiva con el cuerpo y es el cuerpo en acto el que puede reactivar ese archivo. Es decir, son los actores y las actrices los que desde sus cuerpos generan, archivan, recrean la actuación de una obra. Rebecca Schneider, en el Performance Permanece, pone en cuestión la concepción de lo efímero vinculado a la performance como condicionante de su desaparición. Y nos permite pensar que las prácticas corporales son archivables en un sentido diferente al orden material, objetual y a la perspectiva hegemónica del archivo, en palabras de la autora ocular-céntrica. Cito, en el teatro, el asunto de los restos como documento material se complica por fuerza, está integrado de una manera quiásmica al cuerpo vivo, pues el teatro, en la medida que es performativo, parece resistirse a los restos. Fin de cita. La performance es entendida aquí como un fenómeno perdurable, aunque no de forma material. El acto de archivar es presentado como una operación performativa. La historia misma performa y el archivo lo hace en sus actos de registro y circulación. Esa condición material impuesta por la documentación archivística tradicional limita las formas de registro de las experiencias performáticas. La autora se interroga sobre ese aspecto materialista del archivo occidental como aquel que condena a comprender la performance en tanto desaparición y no permanencia. Propone entonces la siguiente pregunta. Cito. Al privilegiar un entendimiento del performance como rechazo a los restos, ¿no estamos ignorando otras formas de conocimiento, otras formas de recordar que pueden situarse justamente en la manera en que el performance permanece, pero de otra forma? Estos otros modos de permanencia que responden al carácter performativo de las artes del cuerpo se presentan en los procesos creativos de la actuación en ensayos teatrales. La actuación no es guardada en el cuerpo, sino que ocurre en y desde el cuerpo generando restos que permanecen de otro modo. Los cuerpos de actuación archivan de un modo diferente al sentido clásico y a la lógica tradicional archivística del documento material, sin generar una pretensión de clasificación y ordenamiento, alojan en sus cuerpos dinámicas de creación actoral que se gestan y actualizan en los procesos de ensayo. Estas mismas operaciones actorales que realizan y archivan lo creado son las que permiten retornar sobre una poética actoral singular. Pues ¿dónde quedan las actuaciones que se ensayan sino en el archivo sensible que generan los cuerpos de actores y actrices durante los procesos creativos? Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Sigo tomando nota porque hay como un montón de cosas para conversar. Súper interesante. Si les parece, seguimos con Leticia Paz Sela, cuyo trabajo se titula Poéticas de lo otro en reescrituras de la dramaturgia de escena contemporánea. Te escuchamos, Leticia. Hola. Ahí está. Bueno, mi trabajo se titula, entonces lo voy a compartir una pequeña presentación solamente como para anclar algunas fotos y que tengan ahí una apoyatura. Mi trabajo se titula Poéticas del Otro en reescrituras de la dramaturgia de escena contemporánea. Forma parte de una investigación mayor, que es mi tesis doctoral, en la que me ocupo del procedimiento dramatúrgico de la reescritura. Y en este trabajo yo quería centrarme en la situación por la cual se diseñan políticas espectatoriales que apuestan por la interpelación y la emancipación de la mirada.
Y para esto es como ya un clásico el ensayo de Jacques Rancière titulado El espectador emancipado, donde él cuestiona, ¿no?, esa división que la cultura occidental ha establecido entre mirar y actuar, dejando al espectador en el lugar de la pasividad y a los artistas en el lugar de la actividad. Cuestionando esa oposición, Rancière afirma, cito, el espectador también actúa, observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares, compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante, participa de la performance rehaciéndola a su manera. Fin de cita. Entonces, al pensar en políticas espectatoriales que buscan la interpelación y la emancipación de la mirada, hablamos del despliegue de principios compositivos que busquen dislocar la lógica por la cual serían solo los artistas quienes desde el hacer se arrogan un saber privilegiado sobre la creación. En esa dislocación se admite la distancia entre espectadores y artistas, no para suprimirla, sino para suspender esa oposición de la que hablábamos antes. Y en ese movimiento lo que se inaugura, en ese espacio, en esa distancia, es precisamente la obra de arte. Cito, esa tercera cosa de la que ninguno es propietario, de la que ninguno posee el sentido, que se erige entre los dos, dice Rancière. Pero el ensayo de Rancière adquiere un tono polémico cuando localiza esta discusión en las reflexiones que la filosofía contemporánea viene desarrollando en torno a la noción de comunidad, especialmente aquellas que discuten las ideas de fusión o homogeneización que empujan a concepciones esencialistas de lo comunitario. Entonces él se pregunta, ¿no sería hora de interrogarse si el teatro es de por sí comunitario? Y él entonces vuelve a afirmar, el poder común a los espectadores reside en la posibilidad de esa traducción singular que cada quien hace de aquello que se ofrece ante sus ojos, la posibilidad de trazar una aventura intelectual en medio de la selva de las cosas, que nos vuelve semejantes al igualarnos en nuestras inteligencias. Esa capacidad de los anónimos, dice Rancière, esa capacidad que se ejerce a través de distancias irreductibles, se ejerce por un juego imprevisible de asociaciones y disociaciones. Ahora bien, quisiéramos sumar a la reflexión rancieriana la especificidad de la actividad espectatorial en las artes escénicas, donde estas traducciones, asociaciones y disociaciones que conforman esas singulares aventuras intelectuales de cada espectador suceden en el territorio del cuerpo. Resulta interesante ampliar el planteo de Rancière a partir de Marina Garcés, quien discute el modelo oculocentrista de Occidente, no por situar la visión como el sentido hegemónico por sobre los otros, sino más precisamente por separarla de su dimensión sensible. De esta manera apela a que, cito, los ojos se reimplanten en el cuerpo y asumir todas las consecuencias políticas, epistemológicas, vitales y artísticas de esta reconquista. Fin de cita. La autora dice entonces que no son los ojos los responsables de localizar al espectador en la pasividad de una tarea meramente contemplativa, sino las condiciones histórico-políticas que han configurado una mirada descarnada, focalizada. Mirar, en consecuencia, es participar de lo dado a ver, involucrar los ojos a partir del intelecto y el cuerpo. En definitiva, para la autora, el desafío espectatorial consiste en conquistar nuestros ojos. Es en la mirada entonces donde se condensan las políticas espectatoriales que apuestan por la emancipación, pero también es donde se ensayan otras formas de interpelación al eotre. En las artes escénicas, los ojos no solo ven, sino que también son vistos. Por un lado, se entregan a explorar una propuesta de una mirada posible. Por otro lado, asumen la ocasión de ser devueltos por la mirada de otros, y así, en términos de Corman, los espectadores pueden mirarse viendo. Si mirar a otros y mirarse se superponen en el espectador, lo que hallamos es una invitación a ver el mundo que está entre nosotros. Bueno, para poder comentar un poco de estas ideas, yo les voy a presentar con algunas fotos y después, si puede ser, podemos ver un video, pero sin el sonido, como para que vaya pasando mientras hablo. Son las obras que están en mi corpus. Una es Edipo R, esta que vemos acá, que es de Organización Q, está dirigida por Luciano del Prato y fue estrenada en 2008. La siguiente es Cero no ser Hamlet, es de Eugenia Adandoniu, dirigida por ella, se estrenó en 2014. Y el otro trabajo es Bilis Negra, Teatro de Autopsia, es de Convención Teatro y se estrenó en el 2015, está dirigida por Daniela Martín.
Estos tres trabajos en realidad, bueno, forman parte de mis indagaciones y yo acá voy a pasar más o menos rápido algunos puntos sobre los que me paro para poder investigar. Por empezar, la particularidad de que se trata de dramaturgias de escena, es decir, que la escritura teatral se da en simultáneo a los procesos de montaje escénico. Y por otro lado, al tratarse de reescrituras, se inauguran una serie de problemáticas específicas como la convergencia y la expansión de las autorías, los vínculos críticos con la tradición, la yuxtaposición de temporalidades heterogéneas. Utilizamos dos nociones en esta investigación. Una es la de lexiografía, para entender que las reescrituras son una escritura de la lectura, una instancia de diálogo que insiste en encontrarse con la palabra ajena que la lleva a la interpretación. Por otro lado, la otra categoría que empleamos es la de políticas de exapropiación. Esta categoría describe la apropiación de textos como una instancia de singularización, traducción e incorporación dentro de un proceso de expropiación que asume su carácter público al interrogar las relaciones de propiedad del texto reescrito para propiciar su apertura hacia lo común. Por otro lado, el diseño teórico-metodológico de esta investigación considera los procesos, porque es allí donde se aloja la pregunta por el procedimiento reescritural, y no solamente el resultado, el qué, las obras estrenadas o los textos publicados. Asumimos entonces también la reconstrucción de los procesos creativos a partir de rastros que permitan seguir la huella intermitente de la composición. Por último, una aclaración es que esta investigación se asume desde un lugar que es del de investigadora-espectadora, que busca involucrar a los propios ojos en el trayecto investigativo al fundamentar un particular punto de vista, el de quien se inmiscuye en el revés del bordado para detenerse en el enredo de la trama compositiva. Entonces, la experiencia de haber sido espectadora también interviene en mi quehacer investigativo. Bueno, nos gustaría ofrecer dos dimensiones por las cuales observamos la configuración de estas reescrituras como poéticas de lo otro. La primera es que la primera dimensión es el vínculo material, con el material a reescribir, perdón, como encuentro con lo otro. Y la segunda dimensión se relaciona con el diseño de los dispositivos escénicos como forma de interpelación al otro y emancipación de la mirada. Acá, si quieren, pueden proyectar el video sin el audio, así podemos ir comentándolo mientras. En relación, por ejemplo, al encuentro con las textualidades clásicas, que suelen ser las textualidades del canon teatral occidental, como el Edipo Rey de Sófocles en este caso, se asume como un encuentro con un otro, un texto otro, distante, cultural, temporal y lingüísticamente, pero a cuya reunión el proyecto se dirige azarosa u obstinadamente. El texto otro resulta ilegible, de él siempre queda un resto incomprensible. Sin embargo, este opera como un polo magnético creativo. En el caso de Edipo R, por ejemplo, no se inicia ese proyecto como un proyecto reescritural. De hecho, la figura de Edipo aparece en una improvisación. Entonces, en principio se asume que entre el texto de Sófocles y el proyecto escénico no hay nada. Entonces, un poco que desde ese vacío es que se implican en la necesidad de trazar un encuentro posible. Y eso tiene mucha coherencia, es una coherencia inesperada entre el proceso del grupo, que son los integrantes del grupo provienen de las artes visuales y trabajan mucho con el lenguaje del teatro de muñecos y con los materiales plásticos en escena. Es como que se da una coherencia inesperada entre eso y el azar de que haya aparecido la figura de Edipo. Bueno, en una entrevista el director dice: Edipo Rey y cualquier personaje de la tragedia clásica se lleva bien con los muñecos, están hechos de la misma cosa, son arquetipos inquietantes que no tienen nada que ver con nosotros y a la vez parece que tuvieran más que ver con nosotros que cualquier persona. El muñeco genera una identificación muy particular por el hecho de que no es nadie, de que está vacío. Al estar vacío, cuando lo miro lo puedo llenar de todas las cosas que yo quiero, está listo para ser llenado, que pueda proyectarme sobre él, tiene una fuerza gravitacional semántica muy grande. En ese sentido, los muñecos se parecen a los arquetipos clásicos, ¿cierto? Bueno, en el caso de las otras dos obras, que lo voy a pasar rápido, también hay una suerte de misterio inicial respecto al texto a reescribir, en un caso por el deseo de reescribir Fedra de Racine, y en otro caso por la lengua inglesa. Es la lengua, esa distancia con el inglés, el que lleva a la lectura de muchas traducciones de Hamlet, en el caso de Ser o no ser Hamlet, y por eso ese conflicto entra también en la composición de la obra.
Y en relación a la segunda dimensión, ya para ir cerrando, las poéticas de lo otro se asientan en políticas espectatoriales que asumen al espectador como un otro para quien se diseña un encuentro posible a partir de un dispositivo escénico que construye una mirada determinada. En el HIPO-R habíamos observado que a través de muchas instancias metateatrales y a través del develamiento del artificio teatral se genera una mirada capturada en la cual el espectador muchas veces es interpelado por la mirada de los propios actores en momentos en los que hay silencio y solo son mirados, por ejemplo. O también en el caso del propio diseño de la caja escénica, que es un espacio con muy pocos elementos, con una luz blanca, en donde no hay como un foco lumínico hacia donde dirigir la mirada, por ejemplo. En el caso de Zero Notre Hamlet, la experimentación es con la hibridez entre los lenguajes del teatro y el audiovisual, que genera una mirada imposible. En esta obra nos encontramos con muy poca luz, hay mucha tierra tierra negra en el espacio escénico, y hay proyecciones en vivo que hace un camarógrafo que está en escena. Toda esa situación genera cosas como, por ejemplo, ver lugares que desde nuestras butacas no podríamos ver. Entonces, una disociación permanente entre lo que se esconde y lo que se ve, y miradas que serían imposibles desde nuestro punto de vista teatral desde determinada butaca. Por último, en el caso de Bilis Negra, la propuesta es la de una autopsia del cadáver de Fedra. Entonces el cuerpo está desnudo y solo en escena, en una especie de lecho que también podría ser una camilla, etc. Se genera como a partir del monólogo y el montaje de textualidades una suerte de intimidad pública que inaugura una reflexión crítica sobre el cuerpo que se presenta como un mapa en donde recorrer la experiencia del dolor. Bueno, para llegar a la conclusión, quería leerles un pedacito. Luego de este recorrido podemos pensar las poéticas de lo otro en los términos de la destinación, una categoría estética en debate en el arte contemporáneo, en una obra que también citó Foix, el Diccionario de lo Contemporáneo. Allí la noción trae la pregunta por lo singular y lo anónimo como características inherentes en la destinación, que puede pensarse como una continua travesía hacia el otro. Pero esa travesía es siempre incierta, no está controlada. Se trata de una conversación siempre abierta, guiada por un deseo de encuentro. El tránsito hacia el otro puede pensarse como el tránsito hacia una comunidad de semejantes construida en el desacuerdo, diría Rancière, pero también en lo inesperado. En este recorrido quisimos evidenciar que el otro es la condición de un teatro político. En los procesos creativos y en los dispositivos escénicos de las piezas teatrales que estudiamos, podemos entrever una apuesta por la errancia, el enigma y el extrañamiento en la creación y una apertura en la experiencia siempre incierta que supone arrojar a otros un poema. La interpelación a lo otro no se concreta desde un lugar de saber, considerado al espectador en posición inferior por ignorar el mecanismo de la creación. Se igualan en sus distancias y sus diferencias a partir de la inauguración de un destino común e incierto que crece en la mirada. Se trata entonces de apostar por esos mundos que se abren y se cierran en cada parpadeo de los ojos anónimos del público. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Leti. He ido tomando nota y tengo algunos. No sé si alguien quiere preguntar algo, ese es el momento para poder empezar este breve intercambio. Todavía tenemos unos minutos. Recopilando un poco lo que hemos ido escuchando, han aparecido puntos de contacto que me parece que abren un montón de preguntas. Vicky decía al principio, en la primera ponencia, ella hablaba de la biografía, de cómo me quiero mostrar, cuando hablaba de esas clases de teatro. En un momento dijo, bueno, si lo pienso en perspectiva de género, ¿cómo me quiero mostrar? Fuala problematizaba lo público y lo privado, las prácticas de resistencia, el encuentro entre esos dos mundos, signos de pregunta. Recién Leti nos planteaba, hizo una pregunta que a mí me interpela. ¿El teatro es comunitario? Preguntó en un momento, ¿no? Hablando de la idea de comunidad, cómo es ese encuentro con un eotre. Y bueno, lo ocular céntrico que también apareció por ahí, en más de un trabajo, nada, creo que son como, les estoy tirando un poco de los ejes que a mí en esta mesa me convocan y creo que se pueden tensionar y que son interesantes para pensar las prácticas
artísticas, las prácticas escénicas en concreto, ¿no? Lo comunitario, lo teoreográfico, los cuerpos como fronteras de encuentro, si hay realmente lo público y lo privado, en qué medida se instituyen mutuamente o no, cómo se pueden pensar terceridades, no sé, creo que estoy abriendo como enorme, pero si alguien quiere aportar algo, cuestionar, preguntar, me parece que esas son un poco las líneas que se han puesto en conversación de estos trabajos, todos súper interesantes, nos quedamos con ganas de más pensar eso, ¿no? Los cruces. No sé si alguna tiene ganas de preguntar o a mí me queda, Leti, por pensar, bueno, estos procedimientos dramatúrgicos de reescritura. En un momento hablaste en el trabajo de Edipo R del azar, de que la reescritura ¿no? del texto clásico de Sófocles apareció por azar. ¿Cómo es ese proceso de reescritura que se impone azaroso? Porque aparece, no sé, qué sería el... Hay justamente una diferencia entre esta obra y las de restantes del corpus, porque esta no se inicia como un proyecto reescritural, las otras dos sí. Entonces, como el director lo llama en una entrevista, se encuentran con una fatalidad creativa, que es que en una improvisación aparece la figura de Edipo, y entonces eso empieza a pregnar y tomar cada vez más los ensayos, al punto que el proyecto vira totalmente a ser una reescritura del Edipo y a cambiar también las lógicas de composición, porque hasta el momento se basaban en el encuentro con los materiales, como esa extrañeza del material de la madera, de la manipulación de muñecos, de la técnica del bunraku, que es el teatro de muñecos japonés. Venían haciendo esas indagaciones y luego todas parecen tener mucha coherencia cuando azarosamente aparece la figura de Edipo en una improvisación. Y es así donde me parece interesante como esta idea de lo otro, porque lo otro también es inesperado, ¿no? Y es incalculable e incontrolable, y un poco los procesos de creación así también se presentan. A contrapelo de lo que podríamos pensar de que un proyecto reescritural tiene como dirigido de antemano el destino al cual llegar, que sería, bueno, vamos a reescribir el Edipo. Muy por el contrario, estas obras, que son dramaturgias de escena, asumen esa errancia primera, ese misterio del texto con el que se encuentran, cómo leerlo, que siempre queda como una cosa incomprensible de cada uno de ellos por su distancia cultural que tenemos con las tragedias clásicas o las tragedias isabelinas. Entonces, me parece que es interesante pensar que, a diferencia de creer que un proyecto reescritural ya tendría todo resuelto porque tiene un texto primero del que parte, más bien este texto se asume como un gran misterio, incluso puede aparecer en el medio del proceso. Claro. Estaba pensando que... Juana, te escucho, sí, sí. Para Victoria Rodríguez, porque con Leti y con Vicky, nosotras estamos en el mismo equipo de investigación, entonces muchos de los diálogos entre nosotras los damos entre casa, ¿no? Pero bueno, valdría la pena que también nos planteáramos algunas cosas acá, pero a Vicky Rodríguez me quedaba pensando cómo es la permeabilidad de esta propuesta de teatro contemporáneo en el espacio de la escuela, así como algo que me llamó la atención, algo que suele estar en el ámbito de un ensayo, de un colectivo que está buscando un proceso de experimentación, y que de repente se incorpora como una estrategia no solamente de enseñanza de lo teatral, sino de aproximación a los jóvenes. Entonces, bueno, me gustaría como entender cómo fue esa comunicación entre el mundo de la escena contemporánea y la escuela. Quizás es media sonsa la pregunta, pero me queda esa curiosidad. No, no lo es, y de hecho lo que investigo, porque tengo la misma intriga, me parece bárbara la pregunta. En este momento yo hablo de mi propia práctica, por eso menciono esa palabra, porque estoy todavía en indagación en las escuelas, como para saber cómo lo hacen otros profes, pero sí me queda claro que el año pasado, de hecho, se realizó una obra conocida de una autora, pero se notaba como en esos roles, en esos personajes, aparecían cosas
de ellos, digamos, de sus historias. Yo creo que lo que empezó a pasar tiene que ver con que ahora hay otra escucha y que hoy el profe de teatro trata de entender las realidades desde un lugar de contame tu realidad, que sea parte de la escena, que no quede por fuera. Hagamos teatro con tu historia. Empezó a pasar eso y lo noto en la generalidad. Incluso en las obras de teatro que voy a ver, la mitad de las obras de teatro que vi en este último tiempo eran biodramas. Eran las historias de esas personas, digamos, contadas y que también me genera mucha curiosidad y ganas de verlas y dialogar por esto que mencionan de los archivos, el archivo y el cuerpo, ¿no? Me dan ganas como, bueno, de interactuar más al respecto, pero creo que tiene que ver con eso y también con empezar a abordar la ESI de manera transversal, porque hay una escucha diferente. Se parte desde lo que uno quiere hacer. Estamos en otra etapa, ¿no? Nosotros, pero nosotros vivimos también la etapa de, bueno, hay que aprender esto y hay que hacer esto. En algún momento nos ha tocado vivir eso. Y hoy nadie te obliga a actuar o a jugar en las clases, sino como el proceso es atendiendo que sí, por supuesto hay que aprender, por supuesto hay que abordar contenidos, pero respetando a esas personas y esos procesos y trayectos, porque no todos llegamos y estamos en ese nivel de querer ya participar. Incluso en teatro pasa mucho, y más en los adolescentes, porque en estas escuelas teatro está en adolescentes. Pasa mucho que algunos no quieren actuar y hay muchos roles que pueden ocupar en lugar de. Gracias. Me parece súper interesante como pensar esa posibilidad de repente en la escuela habría que dejar por fuera mi historia para entrar a la escuela, como decir, bueno, me olvido el problema del quilombo que tenga en mi casa, queda afuera, porque acá estamos, hay que estudiar, hay que ponerse a hacer las tareas que corresponden a lo escolar. Entonces, de nuevo aparece esta bisagra que traía la FOA de lo público, lo privado, digo, ahí hay algo de, y dar una escucha, me parece que, y poder pensar que son valiosas y son herramientas de creación compositiva, digamos, y que esas singularidades son potencias para pensar lo escénico, creo que es una herramienta súper poderosa para los jóvenes. Es un aporte más que una pregunta, como un comentario, que me pareció súper potente de tu trabajo. Sí, creo que hay un montón de dimensiones para discutir ahí, ¿no? Lo público, lo privado, lo personal, lo comunitario, si son realmente mundos eh, que se complementan o hay terceridades y en realidad hay que pensar por fuera o si se instituyen mutuamente. Es súper interesante. Y sí, lo que sucede en el ámbito escolar es verdad. Yo también trabajo en docencia, no con adolescencias, pero en terciarios, digamos, o en la facultad, y hay bastante eso, ¿no? De distanciar, sobre todo en los ámbitos académicos. No sé cómo lo ven en el mundo académico, pero todavía falta lo afectivo, lo autobiográfico, lo corporal. Por ahí aparecían los cuerpos como archivos, ¿no? Que decías, Victoria, lo que dijiste me dio al pasar, el cuerpo como archivo. Si el cuerpo es archivo, ¿qué puedo tomar de todo ese archivo que es enorme? Cada corporalidad pensada como un archivo es un montón. No sé si alguien más quiere, creo que alguien abrió el micrófono. Ah, Victoria. Pienso que ahí hay también un puente con el trabajo de Vicky, porque sería entonces, desde otro punto de vista, yo estoy pensando en creaciones que por ahí no necesariamente trabajan sobre la autobiografía, pero que sí son las experiencias de ensayo que tienen esos actores, los materiales sobre los cuales continúan trabajando y le permiten armar eh, la actuación de una obra. Y pensaba que de ese mismo modo el archivo corporal de una persona
se pone en juego en las propuestas autobiográficas y cómo se trabaja sobre ese archivo y se interpela y digamos, y se hace este tratamiento de lo singular a algo poético, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay otro puente. Sin dudas, sin dudas. Sí. No sé si alguien tiene algo más para aportar, para preguntar, daría como para quedarnos al eterno. Son súper interesantes los laburos. Bueno, agradecerles una vez más que hayan participado, que hayan acercado sus líneas de trabajo y de investigación y que hayan estado aquí para compartirlas en nombre de las jornadas. Sinceros agradecimientos y esperarlas en todas las actividades que proponen las jornadas. Hay actividades presenciales, así como estas virtuales. Y bueno, agradecerles una vez más, esperar sus trabajos también para publicación y para siguientes ediciones. Muchas gracias de verdad, es un placer compartir e intercambiar. Muchas gracias, María, No, por gracias a tu ustedes. moderación también muy atenta y amorosa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Buenísimo, gracias. Gracias. Esperamos volver a vernos. Nos vemos. Buen día.